Ahí va. Bueno, estamos aquí reunidos para hablar del cuento moderno. Vamos a pasarla bien con Chekhov, Carver y Catherine Menfield. La idea es que los encuentros los grabamos para que se pueda enviar un registro después, tanto para quienes no se pueden sumar al vivo, como para quienes necesitan revisar el espacio, es decir, la reunión por alguna referencia que se perdió o algo así. Hola Juan, hola Juan, te saludo ahora. Hola Silvia, Así ¿cómo sabés que estás? Eh, ¿qué tal? bueno, vamos a hacer esto. Les voy a pedir dos cosas. Una es que podamos cerrar los micrófonos para que no acople. Y después la idea es que en la medida de lo posible tengamos un rato en el final para compartir. Quienes quieran ir dejando preguntas o dudas en el chat, está buenísimo para que podamos retomar. Y si no, en cualquier caso, vamos a tener un espacio para conversar cuando terminemos. Pero como hoy es un encuentro inicial y un poco nos tenemos que meter en tema, voy a ir arrancando así no perdemos más tiempo. Entonces, voy a ir tirando algunas hipótesis y después las desarrollamos con más profundidad. En principio decidí empezar por la idea de qué es un género. Es una pregunta que nos interesa porque vamos a revisar la transformación de uno de ellos. Y nuestra primera definición va a ser que un género siempre es un evento histórico. Es decir, empieza en un lugar, en una lengua, en una sociedad particular, se despliega en una serie de textos y de autores, y después muere. ¿Sí? No hay ningún género que escape a este desarrollo. Para dar un ejemplo clásico, la épica, ¿sí? Nació, se desplegó y murió, y hoy no se escriben textos en ese género. Entonces estamos en el cuento, en una zona que vamos a llamar cuento, que es una zona que tiene su propia historia. ¿Sí? Para pensar un poquito en la historia de los géneros, voy a tomar un ejemplo clásico y uno moderno para ver qué nos puede decir un poco en espejo de lo que es el cuento. El ejemplo clásico que elegí es la tragedia. ¿Sí? El acuerdo es que la tragedia nace en la Grecia clásica, es una forma dramática, ¿sí? Y que tiene una serie de elementos técnicos que lo caracterizan. Y ahí es donde me gustaría quedarme un poquito, ¿sí? Porque más allá de que podamos conocer algunas de sus condiciones materiales características, por ejemplo, que estaba asociada a ciertos rituales sociales y que había a una serie de autores que todavía recordamos y que incluso leemos, y los elementos técnicos son lo que nos van a permitir a nosotros pensar cómo se transforma un género. En el caso de la tragedia griega, el elemento importante ahí es el coro. ¿Sí? Los distintos usos que hicieron los distintos autores del coro y que marcan lo que podemos pensar como su evolución. Entonces vamos a pensar que un autor trae una novedad al género en la medida que está variando los elementos técnicos de ese género. ¿Sí? Pueden ser variaciones, ahora no recuerdo bien cómo es, digamos, pero creo que Sófocles tenía un coro de 12 y Esquilo uno de 14, o sea, pueden ser variaciones que son relativamente sencillas, o de la forma en la que intervienen, si intervienen como comentaristas o intervienen como personajes, ¿sí? O sea, hay distintas maneras en que se puede variar el elemento técnico, pero lo cierto es que ese elemento es el que decide la evolución. Es decir, que uno cuando revisa eh, la historia de un género, posiblemente lo que va a ver es mutaciones de la combinación o del despliegue de esos elementos. ¿Sí? Y esto nos permite pensar en otra cosa, que es que un género no evoluciona en relación a los materiales de su argumento. ¿Sí? Esa es una de sus posibilidades. Uno puede decir, bueno, eh, que tal tema, por ejemplo, que la comedia trabajara sobre argumentos que tienen que ver con la vida cotidiana y que la tragedia trabajara con argumentos que tienen que ver con los dioses y los semidioses, es una estratificación de argumentos, sí, eso es cierto. Ahora, cuando vamos a pensar en la evolución del cuento, no vamos a pensar en los temas que están trabajando los autores. Vamos a pensar en cómo
funciona la forma, ¿sí? Y vamos a pensar entonces que la forma es un tipo de contenido muy particular. Y para esto traigo el ejemplo moderno que elegí, que es la no ficción, la novela de no ficción. Todos sabemos que la novela de no ficción aparece en los años 50, que tienen que ver con Walsh y con Truman Capote, ¿sí? Que combina elementos del libro y del folletín, sobre todo en Walsh. Esto aplica, ¿sí? Y podemos decir que la aparición de la novela de no ficción depende de un híbrido, que hasta ese momento no se había dado de esa manera, que es contar una historia verídica, pero con las herramientas de la novela, que hasta ese momento solamente se había pensado en el campo de la ficción, ¿sí? Entonces la tradición literaria le va a dar herramientas a la tradición periodística para ordenar los eventos. Y esa combinación propone una nueva forma, ¿sí? Entonces, lo que quiero que nos llevemos de acá es que las formas evolucionan. Y evolucionan combinando, modificando y desplegando elementos técnicos. Y ahora vamos a hacer una especie de pequeña, breve arqueología del cuento, como para ver cómo llegamos al cuento moderno. Hay una frase de Walter Benjamin que suele utilizar, que, que dice: siempre habrá relatos, pero no siempre habrá novelas. Y ahí podríamos agregar: no siempre habrá cuentos, ¿sí? La idea es que siempre hay relatos, quiere decir que la sociedad humana, mientras persista, va a contarse historias. No siempre lo va a hacer de la misma manera. ¿Mm? Entonces la novela es un evento que está completamente fechado en el siglo XVIII, que aparece según qué crítico haga la historia, puede aparecer en el Robinson Crusoe o por ahí. Que hay protonovelas como el Don Quijote, etcétera, digamos, y lo que sabemos es que como apareció y se está desplegando, en algún momento se va a cerrar y va a morir como forma literaria. Y nos parece rarísimo eso, pero es así. Y con el cuento pasa lo mismo, y sobre todo con el cuento tal cual lo conocemos, ¿sí? Eh, en la lectura de Benjamin, esta frase está sacada de un ensayo que se llama El narrador, y entonces él pone en el origen de esta historia, por supuesto, la transmisión de experiencias de boca en boca, ¿sí? Él dice: todos los narradores se han servido de la circulación oral para construir sus propios relatos. Y entonces él arma tres figuras que me interesa tener a mano, sobre todo porque algunas de ellas hoy van a aparecer, o podrían aparecer un poco tangencialmente. Él dice: hay tres figuras en el relato de boca en boca. Está el campesino, que permanece apegado a su tierra y que lo que conoce es la tradición. Está el viajero, que conoce el exterior, el afuera de la comunidad. Y está el maestro sedentario, que con la ayuda de las experiencias de sus aprendices migrantes, es una especie de intersección, porque conoce la tradición, pero también conoce el afuera, ¿no? Es bellísima la imagen, digamos, de las tres figuras. Y ahí ya empezamos con una especie de pequeño problema que nos va a interesar después, que es que el narrador toma lo que narra de la experiencia, pero no siempre de la propia. Muchas veces un narrador narra la experiencia de otro. Y esto supone un problema de propiedad interesante. Pensemos, por ejemplo, para quien lo recuerde, en La forma de la espada, de Borges. John Vincent Moon, ¿no? Cuenta como ajena su propia experiencia, o cuenta desde otro punto de vista dentro de la misma historia su propia experiencia. ¿Por qué puede hacer ese movimiento? Puede hacer ese movimiento porque hay una relación de propiedad con la experiencia que permite deslizamientos. Entonces, una pregunta para hacerle un cuento es: ¿de quién es la experiencia que se está contando? Voy a dar otro ejemplo. En el principio de El corazón de las tinieblas, de Conrad, hay un personaje que no tiene nombre, que escucha a Marlowe contar la historia, y la historia quiere ser la historia de Kurtz.
Entonces ahí tenemos un sistema de distanciamiento todavía más complejo. No lo tengo a mano ahora, pero en el principio de La intrusa de Borges, todo este problema de la circulación oral estalla, ¿no? Porque Borges tiene dos fuentes, pero además tiene fuentes de fuentes, estar, digamos, representando la circulación oral del relato. Entonces, quedémonos con este problema de la propiedad de la experiencia. Benjamin dice, el narrador oral eh, se aferra a su propia experiencia o experiencias ajenas, pero arraigadas en su comunidad. El novelista, en cambio, se segrega. Es decir, ya no se vale de las experiencias inmediatamente disponibles, sino que empieza a buscar en su imaginación, y eso es un evento extraño para la circulación de relatos. Hoy nos parece muy natural porque tenemos ya 2 siglos de literatura moderna, pero no es tan evidente para Benjamin esto. Y por último, el narrador oral tiende a iniciar su historia con precisiones sobre las circunstancias en las que le fue referida la historia. A esto le llamamos marco. El marco en la literatura es el evento donde hacemos que un personaje, si somos escritores, hacemos que un personaje entre a un bar, se siente en una mesa, se acerque a alguien y le empieza a contar una historia. Entonces después vamos a referir la historia que le está contando ese otro personaje, pero lo primero que hicimos fue armar un marco. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay un cuento muy bueno de Liliana Colanzi que se llama La Ola, donde hay un marco, ¿no? Ella vuelve de Estados Unidos porque su papá está enfermo. Entonces el marco de la historia es ese, se sube a un taxi, el taxista le cuenta su historia, pero dentro de la historia del taxista está la historia de una bruja india, y entonces tenemos un marco dentro de un marco. Es bellísima la forma de construcción de ese cuento, ¿sí? Para pensar cómo esto se puede, la arquitectura se puede complejizar, digamos. Y entonces en algún lugar de ese ensayo Benjamin escribe: hemos asistido al surgimiento de la short story, que, apartada de la tradición oral, ya no permite la superposición de las capas finísimas y translúcidas, constituyentes de la imagen más acertada del modo y manera en que la narración emerge de la, perdón, es muy complejo, pero ahora vamos, de la estratificación de múltiples versiones sucesivas. Lo que quiere decir Benjamin acá es que en el relato oral se nota la textura de las versiones anteriores, y que eso en el cuento moderno se pierde. Se pierde la posición inestable de la historia. Aparece demasiado afirmada, ¿sí? Borges estaba muy atento a este problema y entonces suele recurrir a algo que se llama recurso de imprecisión, que es cuando un narrador dice creo que llovía esa tarde, no sé si llevaba, no sé cómo era el vestido, si negro o azul, ¿no? Esos recursos de imprecisión que vuelven un poquito más inestable la voz del narrador para hacerlo ver justamente, para que esta estratificación de múltiples versiones sucesivas aparezca aunque sea artificialmente, ¿sí? Entonces, hasta acá la primera arqueología que íbamos a hacer. La primera arqueología que íbamos a hacer es la del relato oral. La segunda es la de la forma del cuento clásico, porque si hay un cuento moderno, antes hubo un cuento clásico. Acá vamos a agarrarnos muy fuerte de Piglia, les recomiendo mucho las tesis sobre el cuento y las segundas tesis sobre el cuento. Su tesis es: un cuento siempre cuenta dos historias, y para darnos un empujón, el ejemplo que da es de Chekhov. Hay una nota en el cuaderno de notas de Chekhov que dice: un hombre va al casino, gana 1 millón, vuelve al hotel, se suicida. Y en esa contradicción está el cuento, digamos. Está la historia del hombre que fue al casino, ¿no? Podemos desarrollarla con detalles, podemos ponerle un nombre al personaje, un nombre al casino, el de Mar del Plata o el de, no sé, eh, San Carlos, ¿sí? Podemos pensar a qué jugó, si jugó a la ruleta o al blackjack. Lo cierto es que ganó 1 millón, podemos volver a esa habitación y mostrarle al lector de una forma sugerida o explícita que se suicida, ¿no? Lo cierto es que hay dos historias jugándose al mismo tiempo. Una historia inmediatamente visible, la historia de cómo ganó 1 millón, y una historia que es invisible,
que es la del motivo del suicidio. Y aparte funcionan, y esto es importante, como dos series opuestas. Porque si el hombre fuera al casino, perdiera 1 millón, volviera y se suicidara, no hay dos historias, hay una sola. ¿Sí? Entonces tenemos la necesidad de que el cuento cuente no solamente dos historias, sino dos historias que en la idea de Piglia funcionan como sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas, dice Piglia. Bien, entonces, a partir de este punto, lo que dice Piglia es el arte de narrar es el arte de la percepción forzada y de la distorsión. ¿Qué quiere decir percepción forzada? Es decir, el narrador y el autor obligan al lector a ver mal. ¿Vieron esa sensación de cuando llegamos al cuento de, ah, era esto lo que pasaba? O sea, estaban ahí los elementos. Yo los ordené mal, ¿no? Esa sensación, que es una sensación muy de cuento clásico, muy de Poe, muy de Quiroga, muy de Mariana Enríquez, ¿sí? La percepción forzada, tiene que ver con que, y en esto el mejor es Henry James, es que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Nos están invitando al error, diríamos. ¿Sí? Vamos a repasarlo ahora en dos ejemplos muy clásicos. Pero entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que el final del cuento es un evento muy importante porque es el lugar donde sucede esa especie de giro donde aparece el sentido, ¿no? Cortázar hablaba de el final como el trampolín psíquico del lector. Y yo siempre doy el ejemplo de la imagen gestáltica, donde vemos una figura y de repente podemos acceder a otra, así como que enfocamos distinto y vemos otra. Bueno, ese es el final del cuento clásico. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Bueno, entonces vamos a dar dos ejemplos para ver si esto se nos vuelve un poco más nítido. Pensemos en Berenice. Berenice de Poe. Hay un narrador, como siempre en Poe, el narrador es un narrador muy exaltado. Esto le conviene, o sea, Poe no inventa el narrador exaltado. Esos narradores al borde de la locura y de la muerte y de todos los excesos. No es un narrador que Poe haya inventado, más bien lo hereda del romanticismo, pero le sirve. ¿Para qué le sirve? Para forzar la percepción. Están tan exaltados que nos invitan a pensar a la velocidad de sus pensamientos y entonces cometemos el error. En este caso, el narrador de Berenice habla de sí mismo y y describe su enfermedad, una enfermedad entre comillas rara, que es la monomanía. La monomanía es la fijación obsesiva con objetos. ¿Sí? Y él cuenta que a lo largo de su vida tuvo distintos objetos con los cuales se fue obsesionando de una forma que no, que lo desborda, digamos. Y entonces aparece Berenice en escena, y son los dientes de Berenice, no Berenice, sino los dientes de Berenice, lo que lo obsesiona. ¿Sí? Entonces la describe, o sea, muy rápidamente, dice al pasar que ella sufría catalepsia, sigue la descripción, se casan, ella enferma, y entonces supuestamente muere. ¿Bien? En ese punto está el narrador una madrugada en su habitación, entra un criado, le dice que escucharon gritos, y él se mira la camisa que está manchada de sangre, abre la cajita, están los dientes, y entonces nos damos cuenta que Berenice fue enterrada viva, que él la desenterró, y al arrancarle los dientes suponemos que la mató. Todo eso está elipsado, todo eso no se narra de forma directa, se sugiere, por supuesto. Pero además, excepto por la palabra catalepsia y excepto por la palabra gritos, no teníamos forma de saber hasta ese momento que Berenice había sido enterrada viva. Entonces se ven las dos historias. La historia de la monomanía es la historia que vamos a llamar de superficie,
y la historia sumergida es la historia del enterramiento vivo. ¿Sí? En el final del cuento clásico aparece, emerge la otra historia. ¿Sí? Otra característica del cuento clásico, les diría, es la densidad temporal que va a narrar. Poe es capaz de contarnos una vida en 5 páginas. Esto, cuando veamos los cuentos modernos, vamos a ver que la escala temporal se va a achicar. Hemingway tiene, por ejemplo, cuentos donde transcurren 15 minutos. ¿Sí? Hay una especie de condensación del tiempo que vamos a ver que también tiene como característica el cuento moderno. Pero se vio hasta ahí, digamos, el cuento clásico cómo funciona, una historia sumergida, una de superficie, y el final como el trampolín psíquico que mencionaba Cortázar. El almohadón de plumas, lo mismo. La historia de superficie es una mujer enferma a la que le asumimos causas realistas, es decir, físicas, orgánicas, ¿sí? Cualquier persona enferma puede tener un almohadón, y en el final ese almohadón se muestra como la verdadera causa de la enfermedad. ¿Sí? Nos habíamos sostenido en la hipótesis de una enfermedad común y corriente, y aparece la causalidad fantástica en el final. ¿Sí? El mismo evento se explica de otra manera. Entonces, hasta acá el cuento clásico. O sea, el cuento clásico es una forma que, si bien fue modificada por autores, sigue funcionando. Hay cuentos de Samantha Schweblin, de Mariana Enríquez, de Borges, que siguen usando esa manera. ¿Sí? O sea, no es una forma completamente agotada ni completamente muerta, al contrario. Lo cierto es que a partir de esa forma aparece la variante que vamos a trabajar en este curso, que es el cuento moderno. Porque, ¿qué dice nuestro amigo? No, sí, Beth, antes de seguir. Entonces, si no entendí mal, el cuento clásico, el narrador que es un narrador confiable. eh, No necesariamente, no, porque de hecho el narrador de Berenice, de Poe, entra perfectamente en la categoría de narrador no confiable. En este caso no está definido por el narrador la forma eh, del cuento clásico o del cuento moderno. Cualquiera de los pero, dos puede. Sí, perdón, pero revela siempre digamos, el final revela una verdad narrativa, a diferencia del moderno. exacto, ahí vamos. Ok. La diferencia sustancial entre cuento clásico y cuento moderno está en el dispositivo del final. ¿Sí? Pensemos que, primero vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué el final es tan importante en el cuento clásico? La respuesta es, si el cuento clásico es una evolución del relato oral, ¿qué había en los relatos orales en los finales? La moraleja. ¿Sí? La enseñanza moral aparecía en el final. ¿Sí? El cuento, digamos, clásico reemplaza la moraleja, no te da una enseñanza moral, pero te da un sentido, te ofrece un sentido a la historia. Y entonces aparece en escena nuestro amigo Chekhov y hace algo que Vladimir Nabokov llamó mutilación. Mutila el final, lo corta. ¿Sí? Una especie de amputación de la forma. Hoy de hecho vamos a ver, uno de sus finales es claramente una amputación total del sentido, ¿sí? Pero vamos a ir despacio. Hay una clase de Vladimir Nabokov en su curso de literatura rusa que se lo dedica especialmente a la Dama del Perrito, y él ahí da una serie de características que les voy a leer sobre la literatura de Chekhov en general y sobre ese cuento en particular, ¿sí? Él dice que Chekhov hace 7 cosas con la forma cuento. En principio, la historia está contada con la mayor naturalidad. Es decir, lo contrario de Poe, ese narrador exaltado, ¿no? Que está siempre violentado por las pasiones y al borde de la locura. En Chekhov se va. No hay tal cosa. Esa herencia del cuento romántico desaparece. Segunda, la caracterización exacta de los personajes lograda mediante la selección de gestos mínimos.
absoluto desdén por la descripción sostenida, las repeticiones y el énfasis. Y acá tenemos dos cosas, porque cuando decimos gestos mínimos, y tenemos en el programa a Carver, tenemos que pensar que hay algo de esto que nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿contra qué está luchando Chekhov? Ustedes vieron que cuando Tolstoy, para dar un ejemplo, o Flaubert, dicen el vestido de Ana Karenina era, se nos vienen dos páginas, donde vamos a conocer cómo pegaba la luz en el vestido, cómo era la tela, el color, ¿no? O sea, vamos a ver todo ese vestido. Eso se llama descripción extendida, ¿sí? Chekhov, no sé si inventa, pero es uno de los primeros en utilizar algo que se llama descripción por detalle, que es elegir, y hoy lo vamos a ver, un detalle que pueda dar cuenta del todo. Pensemos un poquito en la historia de Chekhov. Era un joven estudiante de medicina que empezó escribiendo sketches que eran como una especie de aguafuertes a lo art de gente que vivía en las calles de, no sé si Petersburgo o Moscú, y que entonces tiene un gran ojo y un gran poder de observación que le permite justamente capturar detalles que den cuenta de esos personajes urbanos que él va descubriendo. Chekhov escribió más de 1000 cuentos a lo largo de su vida, ¿sí? Y trabajó sobre el arte de la concisión, ¿sí? Lo más conciso posible. Entonces va a reemplazar, una de sus propuestas es reemplazar la descripción extendida por detalles. Punto uno. Pero además, la idea de la ausencia de énfasis, ¿sí? Decíamos que el narrador de Poe, en su, ¿cómo llamarlo? En su eh, estar al borde de la locura, en su estar dominado por pasiones, es muy enfático. De hecho, es una de las cosas que cuando uno lee a Poe hoy es la que menos le cierra, ¿no? Ese narrador que está demasiado presente y que dice demasiado de sí mismo. Bueno, el narrador de Chekhov es casi un testigo, ¿sí? De hecho, Chekhov en una carta a su hermano dice, hay que borrar la subjetividad del narrador. Pensemos, Rusia, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el tipo está corriendo, no la subjetividad cualquiera, sino la subjetividad del romanticismo, ¿no? Está luchando contra Pushkin, diríamos, que había fundado la literatura rusa. Tercera característica, en un cuento no hay moraleja ni mensaje, ¿no? Esto, la idea de que un cuento no tiene una función pedagógica que nos va a enseñar cosas sobre la vida en ningún sentido, ni un sentido religioso ni un sentido social, ¿sí? Esto hay que pensarlo también en una época donde las literaturas pedagógicas en Rusia eran muy fuertes, ¿sí? Porque había una idea de que la literatura tenía que enseñarle al pueblo, ¿no? Mucho más, estamos hablando de un trayecto de 130, 140 años entre Chekhov y nosotros, ¿sí? Y entonces la pedagogía era un evento muy fuerte o una función muy fuerte que se le daba a la literatura. 4. La historia está basada en un sistema de olas, dice Nabokov, en las tonalidades de tal o cual estado de ánimo. Esto es más delicado, habría que verlo puntualmente en los cuentos, pero pensemos en Gurov, en el Gurov cínico que lentamente va entrando en una situación de amor con Ana, ¿sí? El sistema de oleadas sería como Gurov se va dejando ganar, o más bien se va perdiendo en la situación, ¿sí? Es el mismo estado de ánimo que lo va tomando. 5. Y este me interesa en especial. El contraste entre poesía y prosa no es importante, ya que para Chekhov, dice Nabokov, lo sublime y lo cotidiano no son materias distintas, ¿no? Y acá sí hay una diferencia con mucha de la literatura anterior. Había mantenido un régimen bastante estratificado entre lo que es un material sublime, ¿no? Y lo que es un material cotidiano. Digo esto, lo subrayo, porque cuando veamos a Carver sobre todo, pero también cuando veamos a Catherine Mansfield, vamos a ver que si algo toman
de Chekhov es precisamente esta posibilidad de encontrar lo sublime en lo cotidiano. La semana que viene nos vamos a concentrar principalmente en el concepto de epifanía, que hoy un poquito vamos a trabajar. La epifanía es precisamente ese encuentro de algo, entre comillas, trascendental en el marco de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Yo siempre doy un ejemplo que me resulta, digamos, que tiene que ver con, primero, la separación de sentido y experiencia. A esto nos vamos a dedicar después. Es decir, nosotros tenemos una experiencia, cualquiera sea. La experiencia lamentablemente no viene con el sentido. Entonces digamos que nos separamos, hoy. ¿Sí? No es que hoy decidimos separarnos y entonces mañana nos cae el sentido de esa experiencia. Posiblemente dentro de 3 meses, o dentro de un año, o dentro de una semana, estemos en la fila del supermercado y alguien diga algo y sucede eso que nosotros llamamos caer la ficha. Nos cae la ficha, aparece el sentido. ¿Sí? Este delay entre experiencia y sentido es en última instancia lo que Chekhov empieza a intentar capturar. Y es de lo que va el cuento moderno. Vamos a ver que eso tiene múltiples entradas, pero que en lo central el cuento moderno es un intento de capturar el delay entre experiencia y sentido. De hecho, hoy en el cuento El estudiante vamos a ver algo de esta forma, ¿sí? Pero entonces lo sublime, en el sentido del sentido, y lo cotidiano no son cosas distintas. 6. Chekhov dice, la historia no termina porque mientras las personas estén vivas, no hay conclusión posible. Y esto me encanta y es especialmente significativo para la dama del perrito. ¿Cuándo termina esa historia? Cuando se mueran. No hay resolución. ¿Sí? La sensación de que justamente las vidas no pueden encontrar un sentido fijo, ¿no? Como en el caso de los héroes más clásicos, que las vidas tenían un sentido, se revelaba el sentido, ¿no? Incluso la idea de destino se juega acá. Chekhov no está preocupado por eso, está pensando en vidas que no tienen tal cosa, que son más bien sin sentido. 7. Los detalles carecen de contenido y son esenciales para generar el efecto realista. Y esto también importa, digamos, porque la literatura se había valido de los detalles para darle algún tipo de simbolismo a la escena. Entonces, que una pareja fuera a ver tal obra, o que apareciera tal color, o que apareciera tal, no sé, comentario a tal libro dentro de un texto, era una forma de agregar una capa de sentido simbólico al evento. En Chekhov no. Si la alfombra del hotel al que va Europa es gris, la va a describir como gris. Y si es sucia, la va a describir como sucia. ¿Bien? O sea, no hay el simbolismo previo a muerto. Entonces, algunas conclusiones. Les recomiendo mucho esa clase de Chekhov. Debe andar dando vuelta por internet, no debe ser difícil de conseguir. Algunas de las conclusiones serían: Chekhov rompe la estructura cerrada del cuento clásico, suprimiendo deliberadamente el final, pero también el principio, en el sentido de que ya no tenemos ese inicio eh, exasperado a lo Poe. Es un inicio como in media res, podríamos decir. Entra en la mitad de la situación y empieza a contar. ¿Sí? Y después voy a hacer una pregunta, es una pregunta que nos debería acompañar eh, en los 3 encuentros, que es una pregunta que se juega mucho en el cuento, incluso más que en la novela, que es: ¿qué es un evento? ¿Dónde empieza y dónde termina un evento? Y acá también veo caras conocidas y ya me da vergüenza porque lo dije varias veces, pero ¿dónde empieza y dónde termina un evento? Digamos, la muerte de un padre. Se murió nuestro padre. ¿Dónde empieza y dónde termina ese evento? Empieza el día que se enfermó, el día que nos enteramos, el día que lo enterramos, el día que nos llegó el sentido de quién fue para nosotros. ¿Cómo definimos un evento? No es tan sencillo.
Y como no es tan sencillo, si la literatura quiere contar un evento, tiene que decidir sobre qué, sobre un recorte. ¿Sí? Va a tomar una decisión y decir, bueno, este evento para mí empieza acá y termina acá. Les voy a dar un ejemplo de Hemingway que siempre me es muy útil. Es tal vez el ejemplo más mencionado de la historia de los talleres. Hay un cuento de Hemingway que se llama Corina como elefantes blancos. Y es un cuento donde efectivamente se cuentan 15 minutos y donde una pareja está discutiendo sin mencionar nunca la palabra aborto, si ella va o no a abortar. ¿No? Hemingway juega con una restricción ahí, restringe el campo semántico del aborto, entonces tampoco nombra la palabra embarazo, ni bebé, ni nada de esa zona. ¿Sí? Lo único que se habla es de una intervención en un momento. Y entonces nosotros por la estructura del cuento, que es básicamente una conversación, podemos saber que esa no es la primera charla que tienen sobre el asunto, que están retomando charlas anteriores. ¿Sí? Y entonces, volvamos a la pregunta, ¿qué es un evento? Yo les reconstruyo para ustedes lo que me parece que podemos inferir a partir de ese cuento. Esas dos personas se conocieron, empezaron a salir, digamos que se enamoraron, digamos que ella quedó embarazada, digamos que se enteró, ella o ella con él, digamos que empezaron a discutir la situación. Muchas conversaciones hasta tomar una decisión. Y a partir de ahí se me ocurren 4 finales posibles. Lo tienen y están juntos, lo tienen y no están juntos, no lo tienen y están juntos, no lo tienen y no están, y están juntos. ¿Sí? 4 resoluciones posibles. Todo eso sería el evento. Hemingway decidió contar un punto intermedio, una de las múltiples conversaciones antes de tomar la decisión. Pero en el cuento nos hace sentir la presencia de lo que hay antes y nos hace sentir que unas resoluciones son más posibles que otras. De modo tal que contando esos 15 minutos permite que el lector vea todo el evento. ¿Sí? Entonces, varias cosas. En principio, no necesariamente narrar un evento es mostrarlo completo. Esto es una lección del cuento moderno. Es una cosa que les diría, Poe no sabía. A Poe no se le hubiese ocurrido nunca narrar 15 minutos en la vida de alguien. Hubiese parecido un insulto, perder el tiempo en narrar 15 minutos de la vida de alguien. Narro años. O sea, esta vida es importante. Y sin embargo, en el cuento moderno van a empezar a aparecer estas posibilidades. Lo vamos a ver en Catherine Menfield, lo vamos a ver en Carver. ¿Sí? Y Chekhov, de alguna forma, es el que habilita esto. Lo habilita porque complejiza la pregunta sobre el evento. Al quitarle el sentido en el final, es el que permite empezar a pensar que un evento es una cosa un poco más compleja. ¿Sí? Entonces, Piglia decía que las formas literarias, el cuento, la novela, etcétera, son formas artificiales de nuestra experiencia del mundo. Es decir, de cómo nosotros vivimos el mundo. ¿Se ve esto? Nosotros mismos tenemos un delay entre experiencia y sentido. La literatura intenta construir formas donde se vea ese delay entre experiencia y sentido. A veces tiene más suerte, a veces tiene menos suerte. ¿Sí? Entonces, el aporte de Chekhov es haber abierto la puerta a empezar a buscar formas literarias donde se vea este delay. ¿Sí? Hay una carta de 1886 de Chekhov a su hermano, Alexander, donde él va a dar una serie de instrucciones sobre el cuento, que son un poco algo para sumarle a la lectura que hace Nabokov. Tiene 5 características muy cortitas. Dice, ausencia de palabrerío prolongado de naturaleza sociopolítica económica. Se ve que Chekhov estaba un poco saturado de leer contemporáneos suyos que querían instruir o intervenir políticamente desde el campo de la ficción. 2, objetividad total. 3, veracidad en la descripción de los personajes y los objetos. 4, osadía y originalidad.
huida de los lugares comunes. 5, sinceridad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que vamos a pensar el programa de Chekhov. A partir de este programa y de su literatura y de lo que él pudo hacer con eso, para mí se van a abrir dos grandes campos, ¿sí? Y esto es un poco antes de entrar en los cuentos que teníamos previstos para hoy. Se abren dos grandes campos de renovación del cuento. O sea, el cuento moderno para mí tiene dos zonas de exploración distintas. Vamos a ver una en el encuentro de la semana que viene y otro en el último. Teoría del iceberg y epifanía, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, la teoría del iceberg tiene más que ver con lo elipsado, ¿sí? Con la idea de que la historia sumergida no aparezca nunca. Porque en el cuento moderno, a diferencia del cuento clásico, no emerge en el final la historia sumergida, ¿sí? Y eso lo vamos a ver sobre todo en Cardo, ¿no? Como si fuera una especie de continuidad y de gran renovación del ámbito Hemingway del asunto. Y después la epifanía. En la epifanía hay tres grandes nombres. Joyce, quien la sistematiza, pero Catherine Menfield y Sherwood Anderson son dos autores que la están usando sin ponerle ese nombre. Y yo les diría que en algún punto Faulkner por momentos también parece estar participando de esta y no de la teoría del iceberg, ¿sí? Entonces, Perdón, ¿cuál es el tercero que sí, dijiste? Joyce Mansfield y el último no te escuché, antes de Sherwood, Faulkner. Sherwood Ah, Anderson. Acá creo que está publicado Winsboro, Ohio, en la edición de Eterna Cadencia, que es un sitio de relatos cortos muy bueno. Y yo les recomiendo, de hecho les recomiendo si quieren para la próxima leer y ver otra de las formas de la epifanía, un cuento muy bueno que se llama Lámparas Apagadas, de Sherwood, que es fantástico. Entonces, ellos tres para mí, o sea, igual podemos, o sea, no, esto no es una matemática, digamos. Podemos sumar nombres, seguramente habrá otros nombres en otras literaturas intentando lo mismo, digamos, pero estamos en el territorio del modernismo, ¿sí? Estamos en el principio del siglo XX y estamos empezando a desplegar algunas cuestiones. Bueno, Catherine Menfield, Joyce y Sherwood están ahí trabajando con ideas muy parecidas de lo que tiene que pasar en la literatura, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Lo que vamos a ver hoy es cómo Chekhov, y esto es impresionante, y lo descubrí un poco este mismo año en el verano cuando lo descubrí a Menfield en sus diarios, porque Menfield tiene una relación con Chekhov muy intensa, o sea, lo adora, digamos, y lo lee sistemáticamente. Y entonces me di cuenta que en Chekhov tenía que haber algo que yo me había perdido, entonces volví a Chekhov y descubrí que efectivamente ahí estaba, digamos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cómo potencialmente ya hay algunas cosas en Chekhov de lo que vamos a descubrir las semanas siguientes. Vamos con La Dama del Perrito, 1899, ¿sí? Este es el único cuento de los que vamos a ver hoy que tiene capítulos, y esto en un cuento nos tiene que llamar siempre la atención, ¿sí? Nabokov decía, un capítulo es un tiempo, es decir, es un pequeño arco temporal que se suma a otros arcos temporales. ¿Por qué nos importa esto? Porque, por ejemplo, la técnica de Faulkner para composición de cuento es impensable sin los capítulos. Él necesita capítulos. ¿Por qué? Porque construye pastiches temporales. En Faulkner, el primer capítulo de un cuento está situado en el presente, en el segundo nos vamos 100 años para atrás, a ver cómo era la vida de los abuelos de los personajes, en un episodio que no tiene nada que ver con lo que pasa en el presente, y en el tercero volvemos al presente. ¿Y es qué pasó? Bueno, cada capítulo es un tiempo, es un arco temporal, ¿sí? En la novela esto se ve más claro y al mismo tiempo se ve menos claro, porque como los capítulos son más largos, un poco nos perdemos la noción de que hay un arco temporal jugándose ahí, ¿sí? Entonces les recomiendo, por ejemplo, Septiembre Seco, de Faulkner, para que se vea el pastiche temporal. Cómo está jugando ahí Faulkner con los distintos tiempos. Capítulo 1 empieza diciendo,
decían que en el malecón había aparecido una cara nueva, la dama del perrito. ¿No? Ingresa al texto. Hay unos rumores sobre la presencia de una mujer nueva. ¿Sí? Estamos en Yalta, que es una ciudad balnearia, entiendo. ¿Sí? Y lo primero que hace Chekhov es construir a Gurov. ¿Sí? Y lo construye como un mujeriego, digamos, pero con cierta complejidad, porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Dice, en compañía de hombres se aburría, no estaba a gusto, con ellos era frío y poco locuaz, pero cuando se hallaba entre mujeres se sentía libre, sabía de qué hablar con ellas y cómo comportarse, incluso le resultaba fácil permanecer callado. Ese incluso es bellísimo, ¿no? Y después una idea de cómo Gurov vive. La experiencia repetida y en efecto amarga le había enseñado hacía tiempo que cualquier acercamiento hace amena la vida y constituye una aventura fácil y amable, inevitablemente se convierte para las personas decentes en algo complicadísimo y la situación al final se vuelve insoportable. Entonces, ese es nuestro protagonista, o ahí inicia, mejor dicho, nuestro protagonista. ¿Sí? Y después Ana, de la cual no sabemos mucho, por lo menos por ahora. Sabemos que está casada, sabemos que espera que su marido vaya a Yalta, ¿sí? Que creció en Petersburgo, que ahora vive en una ciudad que se menciona con una inicial, que es S, no mucho más. Capítulo 2, la vida en la ciudad, los paseos, el primer encuentro, y retengamos la escena de la sandía, ¿no? Ana está por primera vez en la habitación de Gurov, ella dice, soy una mujer, vas a pensar que soy una mala mujer, mientras tanto Gurov se come un pedazo de sandía. ¿Sí? Carta del marido de Ana, él está enfermo, ella tiene que volver. Cierra. Capítulo 3. Gurov vuelve a Moscú. Le parecía que en un mes o dos la niebla del olvido cubriría a Ana y que solo en raras ocasiones soñaría con su conmovedora sonrisa como soñaba con otras. Pero pasó más de un mes. Ya era pleno invierno y el recuerdo era tan nítido como si se hubiera separado de Ana en la víspera. ¿Sí? Y acá retuvimos la escena de la sandía porque Gurov va a una cena con amigos, le cuenta a uno de ellos que le pasa algo con Ana, el amigo ni pelota, y cuando termina la noche, el amigo lo llama al coche de alquiler, y Gurov dice, bueno, ahora sí, me va a decir algo sobre la situación, y el amigo de qué le habla, de que la sopa de pescado estaba en mal estado. ¿Qué está haciendo Chekhov? Algo que se llama contraste, y que es muy típico del siglo XIX, que es poner dos situaciones simétricas e invertir las posiciones de los personajes. Gurov ocupa el lugar de Ana y el amigo de Gurov ocupa el lugar de Gurov en la primera escena. Entonces, Chekhov puede mostrar un desplazamiento sin indicarlo, solamente con contraste. Es muy típico de la composición del siglo XIX, es muy efectivo, ¿sí? Y justamente lo que hace es quitar énfasis. No tiene que decir ahora Gurov se sentía mal porque esa tarde frente a Ana había sido un idiota, lo cual es probable que también haya pensado, pero no lo tiene que decir porque mostró el desplazamiento. ¿Sí? Bien, entonces se le ocurre viajar a la ciudad que empieza con S, es un feriado, un día festivo, entonces no puede visitarla porque supone que está el marido, y se le ocurre la brillante idea de encontrarla en el teatro. ¿Sí? Y entonces acá, detalle. Ella lo miró y se puso pálida. Lo volvió a mirar aterrada, sin creer lo que veía, y apretó fuerte entre las manos el abanico y los impertinentes, luchando consigo misma para no desmayarse. Ese gesto, el gesto de aferrarse al abanico y los impertinentes, es Chekhov. Va a contar un estado de ánimo con un detalle. ¿Sí? Después, cuando vayamos a Carver, vamos a ver que Carver con esto hace literatura, digamos, ¿no? O sea, su literatura está hecha en base a este tipo de procedimientos. Y después una escena que yo la verdad hubiese dejado pasar, pero que Nabokov encuentra particularmente interesante, que es la escena de la escalera, ¿no? O sea, Ana se quiere morir, que el tipo esté ahí, entonces medio que le da bola, pero al mismo tiempo quiere que se vaya. Y hay unos estudiantes que están fumando y riendo, un poco más arriba. Y Nabokov dice, cualquiera
que haya pisado un teatro de provincias en Rusia sabe que esos estudiantes estaban ahí. Entonces, ¿por qué están en el cuento? Para dar lo que Barthes llamaba efecto de realidad. Están ahí para que nosotros sintamos que estamos ahí con ellos. ¿Sí? Es como describir el tránsito en Buenos Aires y no poner bocinas. Hay que poner bocinas porque eso está ahí. ¿Sí? Entonces, esa forma de componer de Chekhov, que ahora ha pasado tanta literatura en el medio que nos parece bastante fácil, no estaba antes. Los estudiantes, como no significaban nada, un autor anterior los hubiese sacado. De hecho, no los hubiese imaginado. ¿Mm? Entonces, el efecto de realidad es importante, perdón, está el teléfono sonando. El efecto de realidad es importante en la medida que nos ayuda a construir la textura de lo real en la ficción. ¿Sí? Para darles, porque siempre, ¿no? Después, libros con mucho prestigio, como el Ulises, ¿no? Que está repleto de este tipo de detalles. Bueno, o sea, no es que a Joyce cayó el cielo, ¿no? Un gran lector de los premodernistas, incluido de Chekhov, ¿sí? Y entonces busca ahí. Capítulo 5. Empiezan a visitarse. Ana viaja a Moscú y Gurov viaja a la ciudad que empieza con S. Llevaban dos vidas, una visible a la vista de todos los que los conocían, llenas de verdades convencionales y de mentiras convencionales, completamente similar a la vida de sus conocidos y amigos, y otra que transcurría en secreto. Ustedes fíjense, me hizo acordar, miren lo que les voy a traer de referencia. Hay una entrevista de Rebord a Pagny, donde él diferencia entre vida pública, vida privada y vida secreta, que me pareció una distinción fantástica para tener en cuenta. Bueno, Chekhov, 1899. Las mentiras y las verdades convencionales son parte de la vida 1, digamos, y en la vida 2 transcurre la vida secreta. No sé si estuvo tan bien la referencia a Pagny, pero creo que es efectiva. Y en el final, que acá es la amputación, y parecía que faltaba poco para encontrar una solución y que entonces empezarían una vida nueva y hermosa, pero ambos estaba muy claro que al final estaban aún muy lejos y que lo más complicado y difícil no había hecho más que empezar. Es casi un comienzo, si lo pensamos, ¿no? Si un cuento debería empezar por el conflicto, un cuento debería empezar entonces en esa habitación cuando todo esto ya pasó y entonces enfrentamos la resolución. No hay resolución. Hay una... Chekhov, en este cuento más que en cualquier otro, lo que hace es abrir el campo de problemas. Mostrarnos que no lo vamos a resolver. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a las groselas. ¿Por qué elegí este cuento? Un poco porque me gusta un montón y otro poco porque es uno de los que más encontré en el cuaderno de notas y entonces se puede ver un poco el método de trabajo de Chekhov, que es algo que me interesa en particular. Si ustedes recorren el cuaderno de notas van a descubrir que en principio Chekhov lo que hace es anotar oraciones sueltas. Después van a reencontrar esas oraciones sueltas adentro de párrafos. Y después cuando leen los cuentos van a encontrar ese párrafo adentro del cuento. ¿Sí? Con lo cual es como si él tirara esos hilitos que son las oraciones, ¿sí? Para ir construyendo como si fuera primero el ladrillo, después la pared, después la casa, ¿no? Y no al revés, o no siempre al revés. ¿Bien? Entonces, ahí les quiero leer algunos pequeños cuentos que él fue anotando que después creo yo no siempre desarrolló. Por ejemplo, una pobreza extrema, una situación insoluble. La madre es viuda, la hija no es bella ni está casada. Un día la madre toma las riendas de todo su coraje y aconseja a la hija que haga la calle. Ella misma, mucho tiempo atrás, de joven, se había prostituido por iniciativa de su esposo para recoger de algún lado los centavos que gastaban en ropa y afeites y tiene, digamos, una cierta experiencia. La madre enseña a la hija se aplica a su nuevo oficio, deambula hasta el amanecer, pero no hay hombre que la coja. Hiede.
2 días más tarde, 3 borrachos que pasean por el bulevar la llevan con ellos. Ella trae a casa un papelito que resulta ser un billete de lotería ya caduco. Esto es una nota al pasar en un día de Chekhov. No es un cuento desarrollado, o sea, hasta donde yo sé no lo redesarrolló el argumento, pero de esta forma construye sus anotaciones, ¿sí? Cualquiera de nosotros podría decir, yo doy mi mano izquierda por tener este argumento. Él va tomando notas de cosas que se le ocurren y funciona así. Les leo otro y después paso al siguiente evento. Una fábrica, 1000 obreros, de noche. El sereno golpetea su pequeña tabla. Tanto trabajo, tantos sufrimientos, y todo por esos inútiles y despreciables dueños de la fábrica. Una madre estúpida, una gobernanta, una chica, la hija cae enferma. Llama a un profesor de Moscú, pero no viene, envía a un discípulo. El discípulo de noche escucha los golpes del sereno y medita. Le hacen pensar en alguien que clava pilotes en la tierra. Pero ¿será posible que toda mi vida tenga que trabajar como estos obreros para personas tan nulas, caprichosas, groseras, algazanas, estúpidas? ¿Hay alguien ahí? Se siente como en prisión. Acá lo que me interesa es las dos historias en paralelo. Cómo hace que dos habitaciones contiguas, o sea, cuenta una historia, cuenta la otra, los sitúan en espacios contiguos y hace que los golpes los conecten, ¿sí? El profesor no sabe quién es el sereno y el sereno no sabe quién es el profesor y sin embargo algo de esa rabia social que tienen ambos se conecta por los golpes, ¿sí? Es muy chiquito y es una arquitectura muy linda y de hecho después podríamos pensarla desde Piglia. Bueno, tenía muchos detalles anotados, voy a usar solamente algunos, pero quiero mostrarles cómo anotaba, además de pequeñas historias, detalles. Sofía degradada a Iván, huele a manzanas. Huele a manzanas. Eso le interesa. O el hermano de O no bebía otra cosa que champán. Le gustaba menos el tabaco que las boquillas y las pipas. Adoraba las tazas, los posavasos, los gemelos, las corbatas, los bastones, los perfumes. En el gusto de ciertos objetos describe un personaje. Arma un personaje, que después va a usar o no en un cuento, ¿sí? Y por último, lo que quiero leerles es la historia de las groselas en una entrada. ¿Por qué se los quiero leer? Porque era completamente distinto cuando lo anotó. Entonces, ya leyeron el cuento, ahora van a leer lo que él anotó cuando se le ocurrió. La grosela Espinosa, un título. X tiene un puesto de empleado en la administración del distrito, es muy avaro, ahorra. Su sueño, casarse, comprarse una propiedad, dormir al sol, beber sentado sobre la hierba fresca, tomar sopa de col hecha en su casa. 25 años pasan, 40, 45. Poco a poco va abandonando la idea de casarse y sueña solo con tener una propiedad. A los 60 años empieza a leer anuncios muy tentadores, se venden casas con terrenos, bosquecitos, playas, estanques, molinos. Llega la edad de jubilarse. Por intermedio de un agente inmobiliario compra una pequeñísima propiedad al borde de un estanque. Al pasar por su jardín, sin embargo, siente que le falta algo. De pronto se le ocurre que lo que le falta es un árbol que dé groselas, y manda a comprar uno. 2 o 3 años más tarde, con un cáncer en el estómago y la muerte próxima, le sirven un plato de sus propias groselas. Él mira, indiferente. En el cuarto vecino ya se afana su sobrina, una mujer de grandes senos, gritona. Él plantó la grosela espinosa en otoño, al invierno siguiente se enfermó y desde entonces está en la cama, mirando el plato de groselas. Esto es todo cuanto me dio la vida, al fin de cuentas. Es hijo de propietarios arruinados y a menudo añora esa infancia pasada en la campiña. Este es el inicial. O sea, Nikolai, el hermano de Iván, es este personaje, ¿sí? Unas páginas después, es decir, unos días después, anota. Uy. Bueno, lo que anota es, las groselas estaban amargas. Ahí está. La grosela espinosa era ácida. Qué estupidez, dijo el funcionario, y se murió. Es decir, varios días después se le ocurre este final.
¿Cuál es la diferencia con nuestro cuento? Que Chekhov, en esta primera versión, juzga a este personaje. Está pensando que toda esa avaricia, todo ese ahorro de por vida, cuando pruebe las groselas, se le va a mostrar inútil. Y ustedes fíjense lo que hace en el cuento. Primero construye un marco, ¿sí? Hay dos personajes, uno de ellos le dice, me ibas a contar una historia, empieza a llover, entonces suma un tercer personaje que los aloja, personaje muy bien descrito en su primera aparición, y entonces Nikolai aparece como el hermano de Iván. ¿Sí? La historia es más o menos parecida, está la añoranza de la infancia, acá está la viuda que no estaba, ¿m? Pero lo cierto es que el punto de vista moral cambió completamente. Ya no hay un juicio sobre quien añora comer groselas. Y de hecho, lo más significativo de la diferencia entre la nota y el cuento es que en el cuento el protagonista se da cuenta que las groselas son amargas, son ácidas. Y en el cuento que nosotros leímos, no. El que se da cuenta es su hermano. Él las encuentra sabrosas. ¿Sí? Entonces, María, sí, no te escuchamos. Pero A no ver es ahora. en ese, sí, no es en ese caso el hermano el que juzga de alguna manera al hermano, Claro, pareciera, ¿no? Y me parece también que vos decías que no se dedica a hacer tanto un análisis de la sociedad o a tomar posición de análisis social, pero me parece que muchos cuentos toma posición por ejemplo, cómo vive la gente, la situación de pobreza, no sé, sí, pareciera, ¿no? Y me hace recordar el naturalismo de Solá y el realismo francés, ¿no? en eso último coincidimos. Hay que imaginarse que si esto es poco discurso social, lo que serían los cuentos que se estaban escribiendo en Rusia hacia 1890, ¿sí? O sea, hay que pensar que esto es poco contenido social en relación a lo que se escribía. Pero me interesa el desplazamiento. Chekhov iba a contar la historia, o sea, si podemos imaginar desde esa nota el cuento que iba a contar, tenemos que pensar que iba a contar la historia o en primera o con un omnisciente directamente sobre Nikolai. ¿Sí? Y Nikolai iba a ser este hombre que iba a ahorrar toda la vida, un funcionario que ahorra toda la vida, digamos, para volver a su infancia, que es finalmente el sentido que parece tener la escena. Sin embargo, Chekhov descubre en algún momento del proceso creativo que va a construir un marco. Y que va a construir un marco con dos oyentes. Y que esos oyentes se van a aburrir de lo que escuchan. De hecho, en esa frase, cuando él dice escuchar la historia de un pobre funcionario que comía groseras era aburrido, está la poética de Chekhov. Porque lo que viene después, que es lo que ellos esperaban escuchar, que es la historia de mujeres con vestidos y caballeros, qué sé yo, es la historia que se está escribiendo al lado de Chekhov. Entonces, primero, la reivindicación de la historia aburrida. Segundo, la idea de que a los oyentes esa historia no les produce nada. Y tercero, la disputa moral entre si ser feliz o no ser feliz con ese único objetivo en la vida es válido. ¿No? La ambigüedad de la anécdota. Entonces me interesa mucho porque Chekhov no solamente, o sea, todos hemos tenido en algún momento la frase, tengo una idea para un cuento. ¿Qué es tener una idea para un cuento? ¿No? Ahí hay una transformación del punto de vista entre el Chekhov que anota en su cuaderno y el Chekhov que finalmente escribe el cuento, que me parece muy impresionante porque se movió él, o sea, lo miró desde otro lugar. Hizo aparecer a alguien que lo iba a mirar desde otro lugar. ¿Sí? Y en el final de este cuento, ya había dicho que Iván sufría de insomnio. Y en el final, en vez de decir que esa noche no durmió, lo que dice es la lluvia golpeó en la ventana toda la noche. Que para que lo sepa es porque estaba despierto. Entonces, otra vez, en vez de mostrar,
narrar la emoción lo que hace es mostrar la emoción. ¿Sí? Y ahora vamos al estudiante. Sí, Patricia. No, una cosa que a mí se me ocurrió, que yo veo como un marco medio barroco también en este cuento, porque incluso los cuadros que miran y como que es complejo, hay como varias escenas superpuestas y eso me parece que está buenísimo. Y después la cita de Pushkin, ¿no? Que también dice en un momento eso de la mentira sublime, que también dispara para otras cosas, como que tiene, Exacto. me pareció muy rico eso, está bueno. Sí, creo que de los tres es el cuento con una arquitectura más compleja, en el sentido de que hay varios niveles, incluso el primer nivel, la interrupción de la historia, la lluvia, la aparición de un personaje nuevo, el relato de la historia, lo que rodea a quienes están escuchando, ¿no? O sea, un relato con Marcos es el de Camerón, por ejemplo, ¿no? O Las Mil y una Noches, ¿no? Donde los personajes se reúnen y escuchan historias. Hay algo del Decamerón acá, ¿no? O sea, está la lluvia, entonces no hacemos nada, hay cierta expectativa porque me van a contar una historia y quiero que me la cuenten. Está mostrando la escena donde circula la historia de forma oral, y sin embargo, lo extraordinario, digamos, es que si fuese Sherazade hubiese muerto esa noche porque la historia no les gustó a sus oyentes, ¿sí? Y hay algo de la poética de Chekhov que se está jugando ahí, digamos, ¿no? ¿Por qué contar historias aburridas? Sería la pregunta. ¿O en qué sentido es aburrida esa historia? Bueno, me quedé súper corto, o sea, vamos a igual a extender todo lo que sea la charla, pero quiero hablarles de El Estudiante, que fue mi gran descubrimiento de este verano, porque la historia es muy simple en este caso. Empieza con algo que se llama psicologismo mimético. Les leo unas partecitas del párrafo inicial. En principio el tiempo era bueno y tranquilo. Bien. Un disparo retumbó en el aire primaveral. Ok. Para cuando oscureció en el bosque, empezó a solar el intempestivo y frío viento del este y todo quedó en silencio. Esa transformación en el clima es una especie de mimetismo psicológico de la transformación en el estado de ánimo del personaje. Y es algo que Chekhov no utilizó siempre, pero que en sus últimos años sí le interesaba, que es ver cómo el clima se mete dentro del estado de ánimo. O al revés, cómo el estado de ánimo se expresa en el clima. María Dolores. Sí, ¿no tiene que ver con el romanticismo también de alguna manera? Por ahí Sí, sí, ¿no? claro, O pero sea, elaborado por él, complejizado me parece, ¿no? Pero bueno, exacto. La historia del mimetismo psicológico es algo que viene del romanticismo y por eso Chekhov no lo usa al principio. Ustedes recordarán las enormes tormentas que son las intempestivas pasiones, ¿sí? Que el romanticismo utilizaba un montón, pero hay algo un poco más oscuro en Chekhov, ¿sí? Más les diría, de las oleadas que mencionaba Nabokov, las oleadas del estado de ánimo que tienen que ver con cómo el clima va modulando de una forma tal vez más sutil que en el romanticismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la historia? Iván es un estudiante, estamos en Viernes Santo, hay ayuno, su padre y su madre están ayunando, no tiene apuro en volver a casa y se encuentra con dos mujeres a las cuales llama las viudas, Basilia y Luqueria, ¿sí? Luqueria es la hija, Basilia es la madre, se ponen a conversar, él tira una especie de cita bíblica, en una noche igual de fría que esta, se calentaba la hoguera del apóstol Pablo, les dice, y cuenta la historia de Pedro, y cómo Pedro negó 3 veces a Cristo antes de que amanezca. La historia no solamente la conocemos nosotros, sino que tenemos que suponer que la conocía el lector de Chekhov. ¿Qué es lo impresionante? Que cuando termina, Basilia llora. Entonces él se despide y se va. Ahora el estudiante pensaba en Basilia. Si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda con ella alguna relación. Esto es una epifanía. Lo que Basilia escuchó se conectó con un evento de su vida. Es la mujer que escuchamos en la fila del supermercado, que decíamos hace un rato. 3 meses después estamos en la fila del supermercado y alguien dice algo y nos cae la ficha. Bueno, a Basilia le cayó la ficha. ¿De qué? No lo sabemos. De hecho, según quien narre la Epifanía, a veces se cuenta el sentido, pero no se cuenta la experiencia. A veces se cuenta la experiencia, pero no se cuenta el sentido, y a veces se cuentan las dos cosas.
En este caso nos están contando el sentido, pero no nos muestran la experiencia. Tenemos que suponer que algo en la vida de Basilia se asocia a ese relato. Es decir, que algo de la historia de Pedro negando a Cristo 3 veces en una noche está en contacto con un hecho biográfico que Chekhov decide no mostrar. ¿Sí? Entonces, ya acá la Y cuestión ahí es, ya también jugaría de alguna manera un papel de epifanía más pequeño, ¿no? Porque es como que es un personaje muy quizás invisible, pero las apariciones que tiene da como la sensación de seducción, pero a su vez de vida depresiva, como que ni siquiera habla, o sea, es una adulta, pero ni habla. No sé, me pareció eso. sí, y aparte tiene dos, o sea, si su madre llora, ella tiene dos gestos finales. Uno es que se sonroja, o sea, algo la hace sonrojar, no sabemos si la presencia misma del estudiante o algo en la historia, y después que tiene la mirada fija. Esas son las dos cosas que dice Chekhov de ella, ¿no? Se sonrojó con la mirada fija. Entonces tenemos que suponer que algo también la afectó. Posiblemente se sonroja porque la madre está llorando delante de un extraño, es posible, ¿sí? Pero hay algo en la escena, digamos, que evidentemente eh, corre por debajo. Entonces, ¿por qué este cuento me parece importante? Porque cuando veamos la Epifanía la semana que viene, vamos a ver que Chekhov le está dando pie a Catherine Menfield y a los demás para que trabajen con sus propias epifanías. En este caso, Chekhov no se mueve demasiado del origen de la Epifanía, que no es otro que los relatos bíblicos, ¿sí? En la Biblia hay 3 momentos de Epifanía. Uno es los Reyes Magos, ¿no? Que reconocen a Cristo. La otra es la Epifanía de San Juan Bautista en el río Jordán cuando ve a Cristo por primera vez. La tercera es la Epifanía de sus discípulos en las bodas de Canaán cuando sucede el primer milagro. 3 epifanías. Que son momentos de reconocimiento, digamos. Anagnórisis, dirían los griegos. Bet. Esto de las imágenes, la chocha que muere en el aire, esta idea de las viudas quemando las ramas, esta negación de Pedro, como que no son una ilustración de la historia, sino que ni algo de una versión ampliada, sino que es la historia en sí misma lo que está contando de alguna forma Chekhov. A ver, ¿me contás la idea de nuevo? Porque no sé si entendí. Claro, él habla de unas imágenes y va haciendo como un paralelismo temporal, ¿no? Va Mm, comparando la historia bíblica y demás. Ahora, esta historia de negación de Pedro, las viudas quemando las ramas, como que ya no, de alguna forma, ya no son una ilustración de la historia, ni siquiera una versión ampliada de la historia, sino que habla de la historia en sí mismo que nos quiere contar Chekhov en general. Porque en algún cla- momento yo lo pensé como el tiempo borgiano, ¿me entendés? Está comparando lo que está sucediendo y a la vez lo pone lo que está pasando con Pedro, como en un presente eterno. mm, no, la idea es algo en la historia de Pedro, algo en la historia de Pedro, simplifiquémosla. La idea de que uno puede traicionar a alguien que ama, ni siquiera pensemos en un maestro, pensemos en la idea de traición más simplificada. ¿Sí? Prometimos no traicionar y en una noche lo hicimos 3 veces. Algo de esa historia conecta con esa mujer. Podemos suponer muchas cosas porque nuestra imaginación, ¿no? Porque precisamente este tipo de estructuras lo que nos permite es hacer una lectura paranoica y decir, bueno, traicionó al marido, traicionó al padre, o sea, lo que sea, digamos, o fue traicionada, qué sé yo. Lo cierto es que algo de lo que se está diciendo esa noche conecta con la sensibilidad de esa mujer, de una forma personal. ¿Sí? Y eso no es, o sea, y ese es el efecto de lectura, o sea, el efecto de escucha que el estudiante no preveía, que es otra de las características de la epifanía. La epifanía no es algo voluntario, ni voluntario para quien la ofrece, ni voluntario para quien la recibe. Sucede. ¿Sí? Patricia, está sin micrófono.
No, que justo había señalado dos fragmentitos que hablan de esto, que me encantó, pero lo señalé en el texto. Uno cuando él dice, porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. O sea, de esto de todo su ser, me pareció que tenía que ver. Y después también dice, el pasado, pensó, y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen uno de los otros. Al tocar uno de esos extremos, vibra el otro. Me encantó, Eso. eso me impresionó. Eso. La idea de un evento que vibra en otro es lo que deberíamos llevarnos. Porque esta historia puede ser leída. De hecho, yo la primera vez que lo leí mucho más chico, más joven, lo que pensé es que era una historia como de ganarse a alguien para el cristianismo, o sea, como que la había evangelizado, digamos, o sea, que ella se había conmovido porque lo que le contaba era tan fuerte que hacía que entrara en la creencia. Y cuando lo leí este verano fue como, claro que no. Lo que pasa acá es que un evento resuena en otro. ¿Sí? Y No le- entonces, sí, Perdón, Juan, pero eso no le da esa idea de atemporalidad borgiana de estar ocurriendo, o resuena ese evento que pasó Constantinopla, que está cayendo y hoy estamos mm, acá haciendo un taller de cuento moderno, es decir, como que no da un paralelismo, no, porque no es exactamente eso. me costó entenderlo eso, por eso te pregunto, la idea temporal. O sea, si hubiese una especie de dislocación temporal, que es una posibilidad, digamos, estaríamos en un terreno tal vez más borgiano, ¿sí? Donde representaciones y originales, está todo muy movido. Acá lo que tenemos que pensar es, hay unas líneas de Eliot que Piglia utiliza para el comienzo de Respiración Artificial, que dicen, teníamos la experiencia y perdimos el sentido, solo el sentido restaura la experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que hay es dos temporalidades porque el tiempo del sentido y el tiempo de la experiencia están escindidos. Y entonces, cuando reaparece el sentido, recuperamos la experiencia. Es decir, la recuperamos en el sentido de que ahora podemos organizarla. Esto para un cuento clásico no tiene sentido porque la experiencia viene con su sentido. Solo en la percepción de que sentido y experiencia están rotos es cuando aparece la forma del cuento moderno con su poder. Eh, Quisiera nombrarte, pero aparece Samsung, pero ahí va. ¿Cómo andás? Joana, Joana, Joana. ahí te reconocí, ok. No sé si es una pregunta válida que le podemos hacer al cuento, al sentido del cuento, pero pensaba recién, si esta escena o esta narración nos presenta como el sentido del cuento moderno, o sea, nos muestra eso que vos llamás el evento sería el cuento mismo, la historia que le cuenta el estudiante a las señoras, la Mm, historia que nos presenta Chekhov a nosotros, y la experiencia de nosotros lectores puede ser o no la que le pasa a la señora, no me acuerdo el nombre, Basilio o algo así. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, pues estoy preguntando por qué hace esto, por qué nos muestra la experiencia de esa mujer llorando frente a esa historia. ¿Cuál es el sentido de que presente eso? bien. Eh, Yo ¿No? diría que es un sentido un poco a los Hemingway, está construyendo, o sea, está encriptando la experiencia, ¿sí? Entonces, yo voy a reconstruir una historia que no existe porque de verdad no existe en Chekhov, pero digamos que el evento de este cuento es que ella traicionó a su padre. Hace 20 años lo entregó a la policía, ¿sí? Y vive con esa culpa hace 20 años. Entonces, esa noche llega un desconocido, que es Iván, y cuenta la historia de Pedro, y ella se pone a llorar. ¿Por qué? Porque encontró el sentido de lo que hizo. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Chekhov es dejar fuera de campo la experiencia y mostrarnos solamente el momento donde adquiere sentido para ella. Y lo que podemos hacer es solamente suponer que hay una experiencia detrás. Lo impresionante, digamos, es que el estudiante percibe que un evento está
¿cómo era la palabra? No era rebotando, era vibrando en otro. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, yo no digo que ser Joyce o ser Catherine Menfield es fácil, digamos, pero está dejando la puerta abierta a que esto se pueda narrar de esta manera. Entonces, cuando uno va a leer Las hermanas de Joyce, ¿no? Y encuentra a ese cura paralítico que no sabemos de qué murió ni qué hizo, y hay un montón de hipótesis, ese montón de hipótesis a partir de los efectos, es posible que se narre de esa manera porque Chekhov antes hizo esto. Dejar, o sea, otra vez, que es un evento, digamos, un narrador clásico te narra el evento, te lo ofrece a la vista. Lo que hace el cuento moderno es empezar a jugar con elipsis y recortes, donde el evento no siempre queda claro. Y entonces uno tendría que reponerlo a partir de la emergencia del sentido, en este caso. A partir de la historia de Pedro empezamos a suponer experiencias posibles para ese sentido. Lo cual, por supuesto, que o sea, de acá al lector paranoico a la lectura paranoica de Piglia, tampoco hay tanta distancia. Les diría, desde acá Henry James y el narrador sesgado, no hay mucha distancia. Porque empezamos a construir estrategias donde justamente el sesgo, ¿no? La arquitectura, va a ser lo que nos permita entrar o no a la historia. A mí lo que me descolocó es que justamente en el final lo que sentí que condensa tantos sentimientos en este personaje, Hmm, tanta humanidad en ese desarrollo que hace en este cuento, que lo que me dio la sensación es que el desenlace me quedó en segundo plano. claro, pero pensémoslo así, pensemos si somos la mujer, o sea, ya no somos quienes nos separamos hace 3 meses. Ahora somos la mujer que está hablando en la fila del supermercado y algo que decimos completamente trivial hace que otro se ponga a llorar. Y tenemos que reponer desde lo que dijimos, que era una tontería, dónde rebotó en el otro. ¿Se ve? Porque lo que está percibiendo Chekhov es que nuestra forma de la experiencia es muy sesgada. Entonces, no sé, somos empleados de la administración pública y recibimos a alguien y le decimos, ¿qué tal? Buen día, y el otro se pone a llorar, ¿qué pasó? Bueno, Precisamente, ese pensar de supuestos que puede haberle pasado hace que ese desenlace quede en millones de desenlaces a partir de supuestos. exacto. Sí. O sea, Chekhov nos está invitando a suponer. Perdón, está teniendo una confianza en el lector que hasta ese momento no se había visto, de que el lector va a poder suponer. Porque si algo... Perdón, Esa es la marca del cuento moderno que está haciendo Chekhov. Ajá. Sí, Cecilia. perdón, Juan, es como una universalidad de sentimientos en realidad, abarcativo de alguna forma, esa situación de incluir al lector y abrir esa posibilidad también y con pocos elementos, me da como esa sensación también en cuanto al tema de la experiencia y del sentido, Sí, ¿no? Como entiendo. que abre un campo. Mira, yo creo que una de las trampas de este cuento es que está situado en un ambiente rural, cuando en realidad su condición de posibilidad son las ciudades. O sea, la condición de posibilidad del cuento moderno es el ambiente urbano donde nadie conoce a nadie y todo el tiempo estamos suponiendo o sea, el hombre de la multitud de Poe, digamos, ¿no? Todo el tiempo le estamos suponiendo vidas a los otros por gestos o detalles entre un montón de desconocidos. Entonces, en principio hay algo de ese traslado, digamos, al ámbito rural que es un poco tramposo, porque en realidad la condición de posibilidad de que resuenen nuestras palabras en un desconocido es mucho más propio del ambiente de la ciudad. Pero además es cierto que el lector está mucho más entrenado, porque el lector ruso del siglo XIX es un lector que de repente tiene a disposición un montón de revistas y periódicos y texto, ¿no? Y enormes novelistas que permiten que sea un lector mucho más entrenado y que entonces Chekhov puede confiar que después de leer a Tolstoy, después de leer a Dostoyevsky, después de leer a Pushkin, entonces vas a poder entender, si yo te sugiero que el sentido de esta historia está en el fuera de campo, ¿no?
ahí hay como un entrenamiento, les diría, de los lectores rusos, que bueno, es impresionante, por supuesto. Si después de leer a Gogol, vos, o sea, podés confiar en que ese lector va a leer cualquier cosa, digamos, ¿no? También le da una verosimilitud que es un estudiante que está haciendo ese razonamiento, ¿no? Porque no cabría en otro personaje. El estudiante tiene capacidad para hacer ese razonamiento y hacer esas citas bíblicas y demás. Sí, un poco podemos comparar a este personaje con el Iván del cuento anterior, de las groselas, y pensar en lo que el público de Iván no capturó. O sea, el público de Iván no tuvo ninguna epifanía. Él contó la historia de su hermano y el sabor de las groselas y el sabor amargo de las groselas no percibido por su hermano y qué sé yo, y a los tipos no le pasó nada. Son casi como la fotografía invertida de este cuento, donde de una historia a quien la cuenta le parece más bien trivial, además, o más bien conocida y sabida por el otro, de repente le aparece una chispa de algo, ¿no? Hoy decimos que le cae la ficha eh, de algo que no podemos ver. ¿Sí? Podríamos decir que, o sea, vamos a tratar de empezar con algunas definiciones. La epifanía y el fuera de campo vienen juntos. ¿Sí? Entonces, teoría del iceberg y epifanía vienen juntos. No son dos cosas distintas, pero son dos arquitecturas distintas. ¿Sí? Entonces, según cómo narremos, vamos a narrar, o sea, vamos a construir una arquitectura de una u otra forma que enfatice más la teoría del iceberg o más la epifanía. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a empezar a recorrer la semana que viene. Pero partimos del mismo nudo, digamos, que es esta distancia entre experiencia y sentido. ¿Sí? Sin el cual el cuento moderno no hubiera aparecido. O sea, no es que siempre, o sea, siempre hubo distancia entre sentido y experiencia, pero esto se vuelve nítido y se vuelve posible de ser capturado por literatura a partir del cuento moderno. ¿Sí? Y después eso es llevado incluso a novelas, digamos, ¿no? O sea, pensemos, no sé, On the Road de Kerouac es una búsqueda voluntaria de epifanías, ¿no? Y podríamos seguir yendo detrás de esas tradiciones, digamos, ¿no? El cuento Fotos de Walsh está estructurado ya sobre una discusión sobre la capacidad de la fotografía de capturar o no epifanía, y así, ¿no? O sea, podríamos buscar la tradición de la epifanía en un montón de lugares y la iríamos encontrando según recorremos, pero estamos viendo como el momento donde nace. O sea, lo interesante de Chekhov es que es no sé si decir el primero porque siempre es rarísimo eso, pero es como uno de los que ven hacer este momento, digamos. Ahí tengo una pregunta de María Dolores, si tiene que ver con el naturalismo de Solá. En parte sí, o sea, la construcción del realismo de Chekhov es deudora de la tradición francesa del naturalismo, sí, pero Chekhov está haciendo algunas cosas, o sea, está introduciendo algunas variables que no había en ese naturalismo, porque el naturalismo todavía confiaba en que el evento se contaba completo. ¿Sí? Entonces, las historias de Solá son historias que se cuentan completas, digamos, ¿no? La idea de fuera de campo todavía no había aparecido. De hecho, te diría, Flaubert es más responsable de Chekhov que Solá, aunque venga antes, pero porque Flaubert percibe la realidad de una forma muy distorsionada y muy hermosa, donde es posible, para pensar ¿se acuerdan que cuando Charles le pide la mano a Emma, Emma tarda 45 minutos en responder? ¿No? Hay papers escritos sobre esos 45 minutos de duda de Emma. Finalmente acepta, el padre le permite a Charles entrar a la casa como pretendido, no, ya como prometido, digamos. Él está muy nervioso, muy tímido, y mientras ella hace sus labores, ¿qué hace Flaubert? Empieza a describir cómo las hojitas pasaban por debajo de la puerta y jugaban en el piso con el viento. ¿Qué está mostrando Flaubert? Que los ojos de Charles están en el piso, o sea que no la puede mirar a los ojos. Pero en vez de decirlo de esa manera, lo que dice, lo que hace es describir las hojitas. Bueno, eso no es una epifanía, pero estamos a segundos. Momento de mucha captura de sentido, ¿sí? De uso del realismo, digamos, de uso del naturalismo, aunque sea previo a Flaubert, de una descripción muy realista para mostrar un estado de ánimo. Bueno, vos sabés que el personaje de Gurov en La Dama y el Perrito me hizo acordar a él, que se presenta entre nosotros como lectores como un seductor cínico, con pocos escrúpulos,
y ella una joven vulnerable e inocente que parece ser como una versión burguesa de Emma Bovary. Me hizo acordar algo de Emma Bovary en ese punto, debatiéndose entre la pasión de una aventura que imagina romántica y un arrebato que siente de culpa y demás frente, digamos, a la causa del aburrimiento que tiene con su marido. Algo me resonó en al tema de Emma Bovary. Sí, yo pensaría, lo pensaría más cerca de Rudolf, ¿no? El segundo, o sea, el primer amante concreto, el segundo amante de Emma, que efectivamente es Gurov, digamos, ¿no? O sea, un tipo que su deporte es ser infiel y entonces la va a buscar a Emma con el mayor de los cinismos y bla. Pero sí, o sea, la constelación de mujeres infieles y el costo de eso en la literatura del siglo XIX es enorme. Emma es uno de los prototipos, Karenina es otra, pero están ahí circulando todo el tiempo y hay un montón de preguntas alrededor. Bueno, ¿algún comentario más, alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta cortita. Justo está Dale, ladrando mi perro, no sé si no me pasa van a nada, te escuchar. escuchamos, sí. ¿Sabes qué te quería preguntar? Si el cuaderno de notas que mencionaste de Chekhov fue Sí, publicado sí. mientras él publicaba los cuentos o es Ah, algo no. póstumo. Necesito eso, o sea, ese dato. Yo no lo tengo. Tengo la sensación de que esto no se pudo haber publicado de ninguna manera mientras él vivía, porque no creo Ok, que lo hubiera permitido, digamos. Todas esas cuestiones más bien O sea, ahora Piglia nos demostró que un autor es hiper autoconsciente y que entonces ya escribe el diario sabiendo que eso va a ser un objeto de publicación. Pero hay que pensar que en la época de Chekhov todavía no existía, creo yo, el género diario o cuaderno de notas de un ok. autor. Entonces, son efectivamente sus anotaciones. De hecho, hay listas de libros que compró en una librería, digamos, ¿no? O sea, como hay cualquier cosa en el cuaderno de Ah, notas. perfecto, ok. No, o sea, hay que pensar de Chekhov que la autoconciencia de la figura del escritor todavía no está tan sólida y que entonces él escribe con mucha naturalidad ahí, digamos, sin juegos piglianos o borgianos de escribir Sí, para que el futuro lector de esos diarios vea cómo trabajaba. Y si uno reconstruye, o sea, si uno lee el cuaderno de notas y lee sus cuentos al mismo tiempo, es muy fácil encontrar, por ejemplo, yo una cosa que no dije hoy, pero creo que es en el cuento de las groselas, hay una historia que él no cuenta, que es la historia del hombre que se come con miel el dinero antes de morir para no dejárselo a nadie. Eso está en el ajá, cuaderno de notas. Entonces se ve que él anotó eso y se debatió entre si desarrollar un cuento o ponerlo como una historia no desarrollada en otro cuento, digamos, y finalmente lo termina incluyendo en Las Groselas. Pero se ven mucho los mecanismos de escritura de Chekhov ok. desde ese cuadro. Yo lo recomiendo un montón, igual que los diarios de Menfield, que Sí, son increíbles. te lo preguntaba porque yo estoy revisando a Joyce y estoy con las epifanías de Joyce, que es su propio cuaderno de notas. Entonces vos podés hacer como la transposición de lo que él anotaba como epifanías, que no las publicó, pero las hacía circular, y Total. después aparecen en sus cuentos esa situación. Entonces lo que comentaste me vino bárbaro. Lo voy a buscar, el libro Perfecto. este. ¿Se consigue fácil o...? Mira, yo lo conseguí hace unos cuantos años, pero esta editorial que se llama La Compañía, entiendo que Ok, todavía distribuye en Buenos Aires. Es española, me parece, genial. pero se debe conseguir. Buenísimo, gracias. Eh, ¿Más preguntas y comentarios? Les pido disculpas, metí mucho contenido y la idea era charlar más. No, yo, ¿sabes qué? Lo único porque yo me quedé con Solá y Chekhov, y entonces busqué en un libro de Emile Solá, encontré que él habla, y lo relacioné con Chekhov por eso, de la estética de la observación en el cuento. Entonces, Total. los detalles que se observan en el cuento, lo que vos contabas de la sandía y demás, entonces, y las descripciones también, me hizo relacionarlos, ¿viste? En Es que eso, están muy la estética relacionados. de la observación. Están muy relacionados. Yo diría, o sea, Chekhov está en el grupo de lo que yo llamo premodernistas, ¿sí? Junto con Henry James y con Conrad. Lo que hace, o sea, premodernistas, digamos, porque la semana que viene esto lo vamos a ver con un poco más de cuidado y de detalle, digamos, ¿no? Lo que hace Joyce es cruzar
dos campos, digamos, el naturalismo de Solá y el simbolismo de Mallarmé. Y entonces, en ese híbrido rarísimo, que eran dos estéticas enfrentadas y contrapuestas, Joyce encuentra caminos que antes no se habían explorado. Hay quienes estuvieron antes que él y ya habían percibido algunas de estas posibilidades. Conrad es uno de ellos y Chekhov es otro. ¿Sí? La verdad que no lo tenía en este campo, porque como es ruso, la verdad que pensé que no estaba tan, y cuando lo fui a leer de nuevo dije, no, acá hay un montón de cosas y hay que pensarlo todo de nuevo, o sea, yo tengo que pensarlo todo de nuevo, seguramente esto se ha estudiado, digamos, pero lo que quiero decir es que, por supuesto que encontramos a Solá en el modernismo y en el premodernismo, lo vamos a encontrar un montón, pero la pregunta es, ¿y qué más? O sea, ¿por qué Chekhov no es solamente un naturalista? ¿Sí? Y la respuesta que yo me doy, y que es la que vamos a ver la semana que viene, es que el modernismo fue básicamente una especie de investigación sobre la conciencia. ¿Sí? En el sentido de que hay algo de la preocupación de cómo funciona no solamente el evento de la realidad, sino cómo la conciencia lo percibe. ¿Sí? Entonces lo que te da Solá es la realidad. Lo que le suma a Chekhov es cómo es percibida la realidad. ¿Sí? Entonces yo diría, es la realidad más la epifanía. ¿Bien? Pero lo vamos a desarrollar mejor la semana que viene. Si no tenemos más preguntas y comentarios, nos queda... primero, hay un responder a todos en el correo para compartirnos materiales, preguntas y cuestiones que está súper habilitado. Yo voy a mandar en unos días los cuentos de Menfield y el registro de esta reunión. Eh, y sintámonos contentos de poder charlar en ese espacio de correo o en la próxima charla, si quieren, empezamos con un espacio de preguntas para que se vuelva más conversada el asunto. Hoy pensé que me iba a quedar más corto y finalmente se fue un poco el horario. Así que les agradezco un montón y nos vemos el próximo martes. Gracias, Juan, a vos. Gracias, gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.